Emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos, amigas. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo, miércoles 2 de septiembre del 2020. En una mañana parece que va a salir el sol muy temprano, así es que vamos a tener un día con sol. Esperemos que así sea. El tema de la pandemia y el tema electoral que va cobrando cuerpo, digamos, ¿no? Que se van consolidando unas cosas. Y para iniciar con el tema político hemos invitado al señor doctor Hernán Pérez Luz, al señor doctor Ramiro Rivera y al señor doctor Rafael Ollarte, constitucionalistas y que además con una visión política, no tanto el doctor Pérez como el doctor Rivera, columnistas del diario El Universo, han presentado temas que mucha gente ha comentado y ha dicho, se ha repartido. Una audiencia histórica se titula el artículo del señor doctor Pérez, y detestable inmunidad el artículo de el doctor Rivera. A los dos, muchas gracias, a los tres con el doctor Rafael Ollarte, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Pérez, bienvenido, buenos días. Esta es una audiencia histórica y por lo que podemos leer, usted dice tener razones para que esta sea una audiencia histórica, la del día de mañana. ¿Cuáles son sus reflexiones frente a esta audiencia histórica? Doctor Pérez, bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, muy amable por la invitación y un saludo a los colegas panelistas, a Rafael, a Ramiro y a usted obviamente y a sus seguidores, a la radio audiencia de este importante programa. Bueno, a veces da temor utilizar porque se cae en el abuso de este término, ¿no? Algo histórico, pero evidentemente el Ecuador, como muchos países de América Latina, está enfrentando este fenómeno terrible de la corrupción. Histórica porque no hemos tenido, muy rara vez en el Ecuador se ha llegado a los altos tribunales de justicia, a llevar nada menos que a un expresidente de la República, a importantes ministros, importantes personajes de un gobierno, junto con poderosos empresarios, hasta estas últimas consecuencias, como es el clamor que a veces tenemos los ecuatorianos, ¿no? Tanto nos hemos acostumbrado a decir que hay que llevar las cosas hasta las últimas consecuencias y sabiendo que prácticamente eso nunca sucede. Ahora, bueno, por primera vez estamos llevando a la justicia hasta sus últimas consecuencias una práctica de corrupción que ha hecho un daño terrible al Ecuador, no solamente en términos económicos, que ya es bastante, sino en términos éticos, en términos sociales. La corrupción en el Ecuador ha llegado a ser lo que es el narcotráfico en Colombia, un fenómeno enorme que está devorando los cimientos de la sociedad, los cimientos éticos, los cimientos morales, que es lo que realmente
necesita una sociedad para salir adelante. Doctor Pérez, y usted diría entonces, en virtud de eso, pero no es la primera vez que usted compara la situación del narcotráfico con la corrupción en el Ecuador. De hecho, si uno revisa sus artículos, sus comentarios públicos, uno dice, llegó a ser tan grave que llegaron a tener grupos políticos beligerantes para defender esta parte en Colombia del narcotráfico. Se tomaron incluso, yo diría, encontraron formas de financiamiento político a través de eso. ¿Usted entonces cree que hemos llegado ya al nivel de encontrar formas de financiamiento político? Y alguien nos puede decir, pero si ese es el juicio, entonces ese nivel de confrontación destruye la democracia, doctor Pérez. Bueno, en la medida en que nos cruzamos de brazos, en la medida en que los jueces simplemente lo que hacen es convalidar, ya sea por temor, por presión o por otras circunstancias, estas prácticas de corrupción, se van legitimando. Ya llegamos a un clímax en el correísmo en la que abiertamente se dijo que muchas de estas prácticas eran cosas normales, que eran cosas entre privados. Acuerdos entre privados. Claro, entonces ahora resultaría terrible que simplemente la Corte Nacional diga que efectivamente así es, y esto va a continuar, esto va a seguir, empresarios dando dinero por debajo de la mesa para las campañas políticas y recibiendo contratos con sobreprecio en perjuicio, ya le digo, no solamente de nosotros, de los ecuatorianos, sino que esta práctica va corroyendo. Esta práctica y otras similares no son las únicas prácticas. Por eso es histórico, porque realmente aquí en el Ecuador ha habido una gran tradición de hacer denuncias de delitos, de infracciones, pero jamás, por algún motivo, siempre misteriosamente no hay culpables. No hay culpables porque no hay pruebas, no hay culpables porque sucede lo de acá, o porque de alguna u otra manera los culpables no existen. Y si se llegase a tener algún culpable, realmente pues, se escapa, digamos, que es lo que lamentablemente esta parte última es lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, esto tiene que terminar algún momento. Yo creo que estas páginas manchadas de nuestra historia por corrupción, inclusive hasta por actos de violencia física, como es el secuestro, si no terminan, si no concluyen, simplemente nos van devorando. Y el Ecuador va a seguir empantanado. Simplemente eso, cerramos este capítulo, abrimos uno nuevo, simplemente vamos a seguir atados al pasado. Queremos saludar al doctor Ramiro Rivera. Y, doctor Rivera, en cambio usted plantea una cosa que está en la ley, dirían algunos. El Código de la Democracia parece que fue creado, aprobado como para blindar determinadas cosas. Y ahí está la inmunidad, esta detestable inmunidad que usted dice, que en algunos casos se ha dicho, si no tienen inmunidad, no como ahora se trata de los candidatos, sino los legisladores, por ejemplo, a veces esa inmunidad, si no tuviesen esa inmunidad, podrían ser atropellados en virtud de quien ejerce el poder. La inmunidad entonces debe estar en discusión sobre qué temas nomás y no sobre aquello que usted dice en su columna en virtud de que los candidatos tienen estas inmunidades. Bienvenido, doctor Rivera, bienvenido nuevamente. Sí, muy buenos días. Me parece que en general, y tiene relación con lo que ha dicho el doctor Pérez, durante 10 años del régimen autoritario del presidente Correa, en virtud de la hegemonía parlamentaria que ostentaron, la misma que a su vez lograron por una trampa en el diseño de las circunscripciones territoriales, erigieron todo un edificio jurídico de legislación autoritaria, el mutilarle los informes de la Contraloría, el mutilarle a la Procuraduría, el hacerla inefectiva a la Fiscalía y poner a todos los compinches en los órganos de control controlados por el poder, hicieron que esa democracia sea infecunda y termine siendo una dictadura totalmente vaciada de legitimidad. Y esto se complementa con todo un sistema de protección o de inmunidades del poder
que la propia Constitución del 2008 de Montecristi lo diseñó. Fíjese usted que para enjuiciar al presidente o el vicepresidente, no solamente que necesitaba una mayoría reforzada de las 2/3 partes, sino el informe previo del control constitucional, que es una barbaridad. Y claro, esto para completarlo incorporaron el artículo 108 en el Código de la Democracia, lo hizo el famoso congresillo en el 2009, acuérdese usted, ese congresillo tenía... Presidido por Cordero. Exactamente, por Fernando ese Cordero, congresillo sí. tenía 46 miembros o siervos del correísmo de 76, tenía mayoría absoluta para hacer lo que les diera la gana. E incorporaron un precepto que a mi juicio es inédito en la historia del constitucionalismo democrático, porque el constitucionalismo democrático tiene la inmunidad entendida como el obstáculo procesal para que el legislador no sea enjuiciado sin la previa autorización de la Cámara. Pero en este caso, la inmunidad, un efecto suspensivo de los procesos judiciales, de los juzgamientos, se incorpora en el 108, cuando dice que a partir de la inscripción de la candidatura y hasta la proclamación de los resultados, no pueden ser tomados, no pueden ser detenidos, no pueden ser enjuiciados, ni pueden ser sentenciados. Por eso le tiene al correísmo que pone como candidato asambleísta nada menos que al responsable del secuestro de Fernando Valda, que ponen como candidato nada menos que al señor Correa, que este momento tiene una sentencia, todavía no en firme porque depende de la instancia de la casación, pero al fin y al cabo sentencia. Y entonces usted ve, va a tener en muchas listas una cantidad de prontuariados de personas que tienen problemas con la justicia, que son enjuiciados o procesados. Y todo esto entonces da cuenta de un sistema político que lamentablemente ha sufrido un proceso de descomposición moral, al extremo que la frase del asistente o del chofer de un legislador cuando dice ser asambleísta ha sido el mejor negocio. Es decir, nunca hemos vivido tanta corrupción y tanta podredumbre que provoca la ira y la impotencia de los ciudadanos. Quiero saludar al señor doctor Rafael Ollarte. Bienvenido, doctor Ollarte, nuevamente le saludamos. Bueno, hay aquí dos temas que han sido tratados, además de en sus columnas, los hemos escuchado, ¿no? El tema constitucional, el tema de la legalidad, como han sido tratados tanto la vía de la inmunidad como el histórico, o sea, por primera vez estamos en un juicio que va tomando las etapas, y entonces parecería que el tema jurídico se consolida, ¿no? Pero bien podría salir una cosa que nadie espera, pero podría. Hay gente que ya está preocupada, saca memes y dicen, no, ya llegaron al nivel económico que estaban esperando, esta sentencia puede echarse abajo. Y todo eso es posible, pero, doctor Ollarte, el modelo constitucional que tenemos, el hecho histórico, más esta estructura jurídica creada, ¿qué debe hacernos pensar a los ecuatorianos? Bienvenido. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don Ramiro Rivera, con Hernán Pérez Luz y con todos los amigos de Radio Democracia. A ver, lo primero que tenemos que pensar es si vamos a seguir manteniendo el régimen inmunitario que se ha exacerbado con la Constitución del año 2008. Mire, tradicionalmente nosotros pensamos que los legisladores tenían que mantener una inmunidad de fondo o inviolabilidad que impide procesarles por votos o opiniones emitidos en el ejercicio del cargo, y una inmunidad formal en el sentido de que si se trata de cuestiones ajenas al ejercicio de la legislatura, hay que pedir la autorización a la propia legislatura para procesarles. Esta cuestión que la Constitución 2008 aparentemente fue modificada, indicando que si la infracción imputada al legislador no tenía relación alguna con el cargo de legislador, no se requiere el tal, entre comillas y mal llamado, levantamiento de inmunidad. El tema de la inmunidad del presidente y vicepresidente de la República, que tampoco es cosa nueva, porque aparecía hasta en la Constitución del año 67.
se eliminó en la Constitución del año 78-79 y se recupera en la Constitución de 1998, es decir, para evitar procesamientos arbitrarios por parte o con afanes políticos, la llamada judicialización de la política a través de la persecución del primer y segundo mandatario, a través de procesamientos arbitrarios. Hay que mantener esto. No decimos que la justicia es independiente e imparcial, no es que si decimos que la justicia es independiente e imparcial, debe serlo para todos y no solamente para los de a pie y no solamente para los políticos, porque ciertamente la inmunidad es un privilegio. Entonces, si tenemos problemas con una justicia que persigue a los políticos, bueno, esa justicia que persigue a los políticos también persigue a los comunes. Pero, doctor Ollarte, claro, pero, doctor Ollarte, pero ahí hay una cosa. Cuando dice, claro, en la reflexión se dice una justicia que persiga a los políticos, pero si además estos políticos en ejercicio son delincuentes, no los persigue por políticos, los persigue por delincuentes. Bueno, por supuesto, don Francisco. A ver, yo soy totalmente contrario al régimen inmunitario. Yo creo que se debe eliminar. Hay países que han eliminado el régimen inmunitario y no se han caído, no se han desarmado. Usted no está viendo persecuciones políticas a través de las Cortes o Tribunales Supremos. Es decir, el tema de la inmunidad, a mi juicio, genera no solamente un privilegio que en el siglo XXI es inaceptable. O sea, ya no estamos en el Bill of Rights de 1689, por supuesto, por el estilo. No estamos, pues, en el Parlamento inglés, en donde el soberano podía ordenar a los jueces perseguir a los parlamentarios. No, ya no estamos, se entiende que no estamos en esas circunstancias, pues ya hemos avanzado un poco. Y si la cosa no se ha arreglado, bueno, pues la calentura no está en las sábanas. Y usted tiene toda la razón. El sistema lo que permite, porque además hay un tema de exageración en la Constitución 2008. Primero, hasta la Constitución de 1998, personajes como Rafael Correa no podían ser candidatos. Personas llamadas a juicio por delitos sancionados con reclusión, es decir, los que actualmente se sanciona con penas mayores a 5 años, o delitos de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, no podían ser candidatos mientras no se dicte la sentencia absolutoria. Había una inhabilidad relativa. Aquí a alguien le metieron el cuento de que eso tenía algo que ver con la presunción de inocencia. No, señor. El principio de probidad en la administración pública y en el funcionariado tiene que responder también en el tema de las candidaturas. ¿Cómo es posible? Porque no estamos hablando de alguien que solamente está indiciado, pues. No estamos hablando solamente de alguien que está investigado o que está en fase de instrucción fiscal, sino que estamos hablando de alguien llamado a juicio, pues. ¿Acaso el fiscal llama a juicio y así es nomás? No, pues llama a juicio el juez, luego de una acusación fiscal que tiene que estar sustentada, pues. Entonces, permitir que personas en esas condiciones sean candidatos, bueno, eso es inaceptable. Ahora, lamentablemente, cuando Hernán Pérez Luz, Pablo Ávila presentaron el proyecto de enmienda a la Constitución, recobrando esa inhabilitación que aparecía en la Constitución del 98, la Corte Constitucional rechazó, indicando que esto era restrictivo de derechos. Bueno, yo siempre preguntaré, ¿restrictivo de derechos para quién? Porque, claro, esto de tener una persona que está en fase de juicio y que puede ser candidato, y que siendo candidato por el 108 inciso final, el proceso se suspende, como ocurrió con el caso de David Vocero, pues el actual consejero de Participación Ciudadana, y que luego de proclamados resultados oficiales vuelves al proceso, y que, se imagina usted, una persona que yendo a posicionarse, o estando posicionado como presidente o vicepresidente de la República, o como parlamentario, o como alcalde o prefecto, le llegue la condena y pierda la investidura porque tiene una condena ejecutoriada. Eso es lo que se ha logrado, pues, con la Constitución del año 2008 y la graciosa sacada de la inhabilitación. Y además otros que pretenden presentar candidaturas, no para ser candidatos, sino para que sus procesos se suspendan. Me refiero a gente que no es que presenta la candidatura porque cree que puede ganar o porque tiene algún favor popular, sino solamente para suspender eso. Me la califican y se suspende el proceso. Entonces ahí, doctor Pérez, con estas reflexiones uno dice, su teoría de hecho histórico se confirma, porque los jueces también deberán estar a ese nivel. ¿Cómo comenzar a que las manos de quien ejerce el poder salgan de la justicia y todos tengamos las mismas posibilidades de responder ante ella si es que tenemos, si hemos cometido un delito? ¿Cree usted que los jueces, que muchos de ellos vienen del correísmo, fueron nombrados con el modelo correísta,
¿estarán dispuestos a asumir eso que exigían no hace mucho, que se les respete? Y uno decía, no, eso no se exige, se gana. ¿Estarán dispuestos a correrse el riesgo de ser respetables, doctor Pérez? Bueno, hemos tenido ya una experiencia, ¿no? Los jueces que han conocido en primera y segunda instancia este caso, evidentemente pues han tenido que hacer frente a, o debieron haber hecho frente a enormes presiones, ¿no? En su fuero íntimo. El correísmo sigue teniendo un enorme peso político en el Ecuador, lamentablemente, un poder. Ahí están involucrados, están involucradas empresas muy importantes de constructores, están involucrados extranjeros, están involucrados, personajes conocidos en la política. Entonces han dado muestras, y no se diga la fiscal general. Entonces sí es posible salir adelante, por eso es histórico, digamos, porque no hemos llegado nunca a tener ese tipo de sentencias en el Ecuador. Son dos sentencias, en la primera instancia, que es la sentencia más, yo diría, importante, porque es la que conoció con mayor amplitud las pruebas, con la contradicción a las pruebas, donde las partes hicieron amplio ejercicio de su derecho a la defensa. La segunda instancia revisó la impugnación, que tenían derecho a hacerlo, y confirmó. Así que no ha habido en esas sentencias graves errores o abusos. Una persona que tenía que ser condenada. Hasta ahí van 7, ¿no? Claro, entonces yo creo que va a ser muy difícil que en este nuevo nivel de casación, donde realmente es una acción extraordinaria, es decir, tiene que haber cometido unos garrafales errores los jueces, podría pues tener una anulación total o parcial. Doctor Pérez, lo que decía el doctor Ollarte hace un momento, ustedes incluso han motivado una consulta popular, un proceso de reforma constitucional, y decía, la propia Corte dice que en esta parte, al menos de las inmunidades de la que hemos tratado ya, se elimine porque es regresión de derechos. Decíamos, ¿derechos de quién? Se pregunta el doctor Ollarte, ¿no? Y claro, y el resto del país dice, ¿a título de qué? Bueno, es lamentable. Sí, Rafael tiene razón, el doctor Ollarte, en esto. Sí, yo me llevé una sorpresa también. La Corte interpretó de que ahí había una regresión de derechos, pero ahí ha puesto en la balanza, debe pesar mucho más el efecto nocivo a la sociedad ecuatoriana. Es decir, la sociedad como conjunto sufre realmente una vejación, sufre un detrimento en su formación, en su estructura. En el momento que usted ve en las papeletas electorales gente que está sentenciada, inclusive ya en dos instancias por haber cometido graves infracciones, entonces realmente choca. Ahí no hay una regresión de derechos. Lamentablemente ahí ha habido una expansiva y me parece exagerada y no meditada interpretación de los derechos. Vea, el derecho a la participación política es evidentemente un derecho constitucional, pero no es un derecho absoluto. Es un derecho que tenemos cada uno de nosotros para participar en la vida pública, pero hay también derechos colectivos, como la sociedad, que necesita tener un sistema político libre de corrupción, y una manera de socavar esa visión de una democracia efectiva y transparente es permitir, obviamente, que personas que han sido llamadas ya a un juicio, que tienen unos cargos ya presentados por la Fiscalía y ya está en proceso, pueda entrar en una contienda electoral que además viene financiada de alguna forma por el Estado, por nosotros. Entonces, realmente eso hay que insistir. Yo creo que tenemos que volver a presentar el mismo tema hasta convencer a la Corte, o a esta o a la próxima, de que ahí no hay ninguna violación de derechos, sino más bien un resaltar la importancia que se tiene
en el proceso electoral hayan ciertas reglas, y aquí lo que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Hay maneras, varias formas que tenemos que recuperar de que no volvamos a tener esto de tener 18 candidatos a la presidencia de la República. Pues es un absurdo. Doctor Rivera, planteado así el tema entonces, claro, el día de ayer el Consejo Nacional Electoral, a través de su representante, no permitió la inscripción, no solo por lo que dice la Constitución, que no puede ir en el tema del 149, o sea que ahí hay una reelección inmediata. Hay gente que dice, oigan, pero no es lo mismo, es otra cosa, y sostiene, pues, ¿no? Pero además hay un reglamento que tiene que ver con el presentarse personalmente. Y ahí vamos, este señor con un grupo de gente están sentenciados en 2 instancias. Si bien el tema de los derechos, como el doctor Royarte y el doctor Pérez han dicho, hay ahí una lectura que parece estar equivocada de esta propia Corte Constitucional. ¿A qué se está jugando entonces con de todas maneras presentar, intentar inscribir, y caemos todo el país entonces en su estado de propaganda, doctor Rivera? Bueno, una de las características consubstanciales al populismo o al líder populista es la teatralización de la política, es decir, hacer de la política un drama. Acuérdese usted del señor Bucarán, que para hacerse la víctima se crucificaba o se amarraba en un palo las manos y se ponía salsa de tomate, diciendo que lo habían torturado. Ese es el populismo. El señor Correa sabía que no podía inscribir ninguna candidatura si no era presencial. Es más, el precepto de ese reglamento que pudiese eventualmente ser cuestionado, se lo hizo durante el correísmo. Es decir, la doble moral del líder populista, y en este caso del señor Correa, es santificar y legitimar las cosas que hace cuando a él le benefician o cuando fue funcional para perseguir a quienes debían ser perseguidos. Demos un ejemplo en relación a la inmunidad. Le persiguió a Clever Jiménez, cuando en ejercicio de su función y de su palabra, en el seno de la Asamblea le denunció, es decir, ejerció su derecho a la palabra. Se suponía que estaba protegida por el principio de la inviolabilidad, es decir, no ser acusado, procesado, sentenciado por los votos y por las opiniones, pero lo enjuició y lo destituyó. A 57 parlamentarios que se negaban a la convocatoria de la constituyente que quebraba el ordenamiento constitucional, lo destituyeron. Es decir, la legalidad del señor Correa se asentaba en la fuerza de su mayoría o en la fuerza de su razón, no en su razón, sino en la fuerza coercitiva, exactamente en el tema del reglamento. Y él sabe que en virtud del 149 no puede ser candidato a la vicepresidencia porque el precepto constitucional establece los mismos requisitos de elegibilidad para el presidente que para el vicepresidente. Y el vicepresidente, según la Constitución, no tiene una función predeterminada que no sea la de suceder o de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. No es lo que establecía la Constitución del 78, que le otorgaba al vicepresidente la función de la planificación y a presidir el Consejo Nacional de Desarrollo. Hoy las acciones del vicepresidente los asigna el presidente. Entonces el señor Correa sigue el modelo de la señora Kirchner, ¿no es cierto? Sigue el modelo de estar presente, de hacer teatro, de hacer escándalo. ¿Para qué? Para victimizarse, porque él sabe que el movimiento que lo preside sin su presencia no sirve para nada. Y es un movimiento, por cierto, que podrá tener un sector de voto duro en virtud de que gobernó de manera omnipotente durante 10 años. Y un régimen que desperdició más de 300.000 millones de dólares y quiso de la gestión pública el arte de la clientela, del regalo, de la dádiva, es decir, obviamente que cultivó
un buen porcentaje de la población habituada a extender la mano y recibir el regalo del Redentor, creyendo que ese dinero es de libre disposición y no son recursos del Estado. De tal manera que este es un simple operativo, el poner luego al sindicado por el secuestro, de poner de candidatos al que lleva el grillete, tiene como propósito, obviamente, como lo ha dicho el doctor Ollarte, alcanzar un efecto suspensivo de los procesos en función de una inmunidad malentendida que ha devenido más bien en impunidad o en una coraza de protección, en este caso, para gente que está involucrada en actos de corrupción. El doctor Ollarte dice que no necesitarían los legisladores inmunidad, que en otras partes se ha eliminado y que ahí están, siguen denunciando, siguen trabajando. Pero muchas veces se discutió, doctor Rivera, aquí esto de que por lo menos en el ejercicio del cargo en cuanto a la fiscalización sean cubiertos. Sí, lo que pasa, Francisco, que nosotros en doctrina constitucional o en el debate político hemos sufrido un enorme equívoco desde la Constitución de 1830. No se distingue claramente el ámbito de la inviolabilidad y el ámbito de la inmunidad. La inviolabilidad es un principio universal, que por cierto tiene límites en el caso de algunas constituciones como la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, donde me parece que es el artículo 46 que dice que usted no tiene inviolabilidad en casos de calumnias, en casos de afectar la obra. Aquí no, pero sí, en efecto, el doctor Ollarte tiene razón, porque hay algunos países que no tienen inmunidad, entendida esta como el obstáculo procesal en virtud de la cual la Asamblea tiene que autorizar el encauzamiento penal. Y le voy a citar dos países de América Latina. El uno es Chile, desde la Constitución de 1925. Es decir, si un parlamentario es indiciado por un delito ajeno a la función, aunque no hay delitos de función, claro, eran los delitos de opinión que cabían en los regímenes autoritarios o en las viejas monarquías medievales. Pero en el caso chileno no hay inmunidad entendida como la autorización de la Cámara. Otro país de América Latina donde tiene ese ejemplo es nuestros vecinos de Colombia, desde la Constitución de 1991. Es decir, acuérdese usted que los famosos correístas y este señor, pues, que le dicen Corcho, Cordero o algo así, decía que ya no había inmunidad. Pero obviamente el artículo 128 de la Constitución de Montecristi es un artículo tan mal redactado, tan enredado, es un galimatías, donde dice pues que los delitos ajenos a la función. Bueno, los delitos ajenos a la función son todos los delitos, porque no hay delitos de función. Si un legislador le pega un tiro en la rodilla a un parlamentario en el hemiciclo, es un delito. Y se juzga. Es una tentativa de asesinato. Y eso... No hay delitos de opinión en la medida en que el parlamentario está protegido en su palabra y en sus votos, porque eso sí es una condición sine qua non, sobre todo en países donde la justicia no es totalmente independiente como el nuestro, sin duda alguna. Doctor Ollarte, planteado así entonces, y planteado, claro, el doctor Pérez podría decir, nosotros ya iniciamos un proceso para reformar esta Constitución. Algunos vuelven a plantear el tema de una constituyente, otros dicen, oiga, démonos el trabajo de avanzar. Pero claro, se topan con una corte que les dice, tengan cuidado los derechos. Y claro, lo que dice el doctor Rivera, no hay delitos que se tolere por la función, pues si no, entonces, ¿para qué la inmunidad resultaría? ¿Estamos en juego cruzado de dos modelos, dos visiones constitucionales, doctor Ollarte? A ver, don Francisco, es que bueno fuera que el tema solo sea la Constitución. O sea, a ver, claro, nosotros podemos debatir si la inmunidad parlamentaria del 128 está bien o mal, si la inmunidad que se le extiende al defensor del pueblo, que yo no le veo ningún sentido, está bien o mal, o la inmunidad del presidente de la República y del vicepresidente del 120, número 10 de la Constitución, están bien o mal. Pero la cuestión es que en Ecuador nosotros hacemos extensivas inmunidades, incluso en el texto de la ley. A ver, por ejemplo, el artículo 19 de la ley electoral, ¿en qué parte de la Constitución se indica de que se requiere autorización para procesar a los miembros del Consejo Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral?
Podemos debatir si la requieren o no la requieren, pero las inmunidades, si es que usted las entrega, deben establecerse en la propia Constitución, porque son una excepción al principio de independencia jurisdiccional, porque usted está impidiendo o condicionando el ejercicio de la jurisdicción. Entonces, si el fiscal investiga a un parlamentario, al presidente de la República, resulta que si queremos pasar a la fase de instrucción fiscal, requerimos autorizaciones legislativas para hacerlo. Por eso es que aparecen en las constituciones las inmunidades. Pero acá las inmunidades se otorgan en la ley, pues, y encima de forma chistosa, porque si usted ve, por ejemplo, el artículo 19 de la ley electoral, ocurre que el procesamiento de un miembro del Consejo Electoral requiere autorización del propio Consejo Electoral. Si usted necesita procesar a un miembro del Tribunal Contencioso Electoral, requiere autorización del propio Tribunal Contencioso Electoral. Pero perdónenme, pues eso no tiene ningún sentido, pues. Entonces yo les quiero procesar a 3 miembros del Consejo Electoral y resulta que los 3 miembros se pueden negar la autorización de procesamiento. Dejémonos de cuestiones, pues. Esa es la ley electoral del año 2009. O cuando los miembros de la Corte Cervecera, porque esto en la Constitución se señala que los miembros de la Corte deben responder. De los Transformers, además. Claro, la se transformaron. En una decisión se auto-otorgó inmunidad y dijo que ellos no podían ser procesados porque yo digo, con la extensión además del artículo 181 de la Ley de Garantías, pedida por la propia Corte Cervecera, pues. Pero, a ver, entonces, claro, hablamos de independencia judicial, de que los jueces son independientes e imparciales, para todos menos para mí. Esto es como me suena como lo de Rafael Correa y su pretendida presentación de candidatura virtual. Yo no estoy de acuerdo en que un reglamento diga que se tiene que aceptar la candidatura presencialmente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo no he hecho la norma. ¿Cuándo se hizo la norma? En el año 2012. ¿Quién la hizo? En la presidencia del señor Domingo Paredes, enviado por el presidente Correa. Recuerde que los consejos electorales en ese momento eran integrados exclusivamente por señores correístas, ¿ya? Y luego, cuando le aplican esta cuestión, cuando Abdalá Bucaram pretende la presentación de la candidatura para las elecciones del año 2013, ¿quién era el que festejaba y celebraba que no se podía presentar la candidatura así? Y le decía, es un prófugo, tiene que venir al país, ya pues que presente la candidatura, que sea valiente y que venga acá. Y que cumpla su presión, y ahí inscriba la candidatura. Y le tachaba de cobarde, le tachaba de prófugo. ¿Quién hacía eso? Rafael Correa respecto de Abdalá Bucaram. Entonces, claro, escupe para arriba y te cae. Entonces tú haces una reglamentación para impedir una candidatura que yo no sé si hubiese tenido siquiera alguna correspondencia electoral, pero como tenían temor de que la candidatura de Abdalá Bucaram le quitaba votos, especialmente en Guayaquil y en la costa, a la candidatura correísta, bueno, impidamos la candidatura. ¿Cómo? Estableciendo este requisito en el 2012. Ahora, cuando te lo aplican a ti, resulta que está mal. Resulta que tú, se trata de cuando el prófugo es otro. Se trata de cuando el que no quiere venir al país es otro. Se trata de que cuando el que no quiere responder a la justicia es otro. Ahí vale la regla. O sea, cuando es mi opositor, ahí vale la regla, pero cuando soy yo no vale. Esa es la tragedia iberoamericana. Al enemigo, la norma se la aplica con fuerza, con rigor. Al amigo se la interpreta, pues. Para él no es. Entonces, perdón, esto ya llama al chiste. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que defendió y que incluso le criticó a otro señor que estaba prófugo fuera del país porque no quería afrontar sus procesos? Diciéndole cobarde, claro. Tachándole de cobarde, de prófugo, que venga, que inscriba, el mismo presidente Correa en ese momento. Y resulta que cuando le toca a él, no es capaz de venir, si nadie le está diciendo que no puede venir. El señor no es un exiliado, el señor no es un tipo que tiene impedida el ingreso al país, ni cosa por el estilo. Él puede venir. Ahora, otra cosa es que no quiere. Además, este show de la presentación de candidatura vicepresidencial, sabiendo que no puede presentar candidatura vicepresidencial, porque uno lo impide el artículo 144 por extensión del 149, y porque siendo vicepresidente no podría subrogarle al presidente de la República, porque no puede acceder por tercera vez a la presidencia de la República, por lo menos mientras rige esta Constitución. Bueno, entonces a mí me parece esta cuestión, y además te pone a X de candidato presidencial, quiere decir que no quieres ser candidato, que no quieres venir, y lo que buscas es una excusa política para decir que es una persecución política. Cambio de Constitución, a mí no me extraña nada. Ahora, no pero a más de extrañarlo o no, es necesario el camino iniciado por el señor doctor Pérez y el doctor Dávila, es el camino que debemos insistir.
indispensable. Es indispensable. Lamentablemente, claro, como el procedimiento de reforma parcial es tan enrevesado que diríamos, claro, el trámite parlamentario se quiere aprobarse, no dice la Constitución por cuánto se aprueba, y luego al referendo, obviamente, ¿qué vamos a hacer con los electos? Porque no hay transitoria. ¿Qué vamos a hacer con los electos de ahora? Te van a decir, esto se aplica para el 2025, te van a decir. Entonces, claro, una bonita reforma parcial que se va a quedar para el año 2025. Lo más probable es que haya una constituyente. ¿Una constituyente para hacer una constitución? No creo. Yo creo que va a ser una constituyente, como de costumbre en Ecuador, constituyente para nombrar una nueva corte, un nuevo consejo de la judicatura, un nuevo fiscal. Para eso serán las constituyentes en el Ecuador. Pero entonces ahí no. Doctor Pérez, claro, si uno revisa el tema, podríamos caer en lo último que ha dicho el señor doctor Ollarte. Pero, ¿cómo hacer entonces de los mecanismos constitucionales para que a su vez estos mecanismos nos permitan tener una forma de llevar adelante una reforma y, digamos, de comenzar a respetar todos el tema constitucional? ¿Se podrá, doctor Pérez, hacer eso? Bueno, el sistema actual de reforma constitucional es muy complejo, es muy difícil, es muy enredado, está hecho precisamente para... Doctor Pérez, perdón, un momentito, creo que se nos cortó la llamada. Sí, ¿aló? Ahora sí le escuchamos, doctor Pérez, disculpe. No, bueno, le decía que el sistema constitucional, las reglas de reforma a la Constitución son muy complejas, están diseñadas, no se trata aquí de candados, prácticamente es una caja fuerte, no, es una Constitución tan antidemocrática, porque una manera de ser antidemocrática pues es prácticamente impedir que los ciudadanos podamos, a través de los cauces ordinarios, ir introduciendo reformas a la Constitución a medida que se va pues obteniendo experiencia como la que hemos hoy día comentado. Mire el enorme daño que ha hecho al país esta Constitución, más allá de lo que los políticos prácticamente a veces lo ignoran, el profundo perjuicio que nos está provocando en el Ecuador. Las reformas deberían haberse sido más fluidas, pero no ese es el caso. Lamentablemente esta Constitución prácticamente lo lleva a uno a pensar que la constituyente sea la única vía, realmente la única opción para poder entender y enfrentar una serie de problemas, ¿no? Pero hasta mientras, y yo dejando al lado este tema que yo sé que es motivo de preocupación, de debate, habrá que ir haciendo reformas parciales, reformas puntuales, enmiendas, obviamente, si tenemos una legislatura no como la de hoy, sino una legislatura un poco más acorde con las necesidades del país, probablemente mucho se puede avanzar a través de enmiendas constitucionales que se debatan dentro de la misma asamblea, otras que sean un poco más complicadas a través de reformas vía referéndum populares, que ir acomodando la Constitución a buscándole pues en algunos casos términos intermedios y no irnos de unos extremos a los otros, ¿no? Pero claro, también hay aquí el fantasma de este principio de la no regresividad de derechos, que habrá que analizarlo y discutirlo y debatirlo a nivel nacional, porque no puede ser que afuera de este concepto no se puedan imponer reglas que no es que sofoquen el ejercicio de derechos, sino que simplemente los regulen, ¿no? Doctor Pérez, en virtud, o alguien diría, esto es lo que hay, o sea, con esto es lo que tenemos que funcionar por ahora, y entonces hay que sortear un montón de cosas. Y antes de pedirle un criterio sobre esta posible, digamos, esta insistencia en hacer propaganda de un hecho que se sabe no hay, quería recordar lo que decía el doctor Rafael Ollarte. El expresidente Correa decía lo siguiente en el año 2012. Si este señor quiere regresar al país, que venga para meterlo preso para que pague sus culpas. Y ojalá salga rápido, para que todas las tonterías que escriba a través de Twitter me las venga a decir frontalmente, ¿no? Porque el único cobarde que conoce este país es el que ha salido corriendo varias veces para huir de sus responsabilidades por su deshonestidad. Bueno, ese era el criterio del expresidente en el ejercicio de la presidencia.
Ahora parece que el estar fuera, el no venir, el tener su propio artículo no le permite, doctor Pérez. Bueno, esta es la ironía, ¿no?, de la política. Esa fue una norma diseñada con dedicatoria. Ahí están las consecuencias. Esa es la consecuencia de preparar constituciones, leyes, reglamentos con dedicatoria, ¿no? Es un absurdo. Este es lo que se llamaría un fraude a la ley, es decir, utilizar a la ley para fines diferentes a los cuales está diseñada. Y el Consejo Nacional Electoral, en vez de dedicar demasiado tiempo, este sería un típico caso de una sanción dura, ejemplarizadora, tanto al señor Arauz como al señor Correa. O sea, están usando simplemente al Consejo Nacional Electoral, a la ley electoral y al reglamento electoral por fines diferentes a los que se supone que deberían. Pura propaganda política. Hacer propaganda política, hacer escándalo. Ahora resulta que el señor con un apoderado, ahora es el señor de los apoderados, con un apoderado quiere inscribirse, con un apoderado pues, quizás que va a ser diputado o lo que sea, quizás hacer campaña. Bueno, a las finales estos apoderados van a tener que algún día quizás en este país de tanta arbitrariedad, a alguien se le va a ocurrir que estos apoderados van a tener que también recibir alguna sanción. El día de ayer decían a manera de broma en estas redes sociales que le detengan a la apoderada porque ella representa al delincuente. Sí, yo sé, sí, Sí. Pero es que resulta realmente increíble esto de los apoderados. Ahora resulta que para presentar a este señor demandas va a tener que estar con apoderados de arriba para abajo por el temor que tiene de enfrentar, que venga el país pues a enfrentar la justicia. Porque no solamente es el caso de este famoso de Arroz Verde del que estamos hablando. Hay un proceso. Un problema muy serio con el tema de un secuestro, ¿verdad? Es un delito realmente grave, una cosa impresionante que desde la presidencia de la República se haya fabricado, se haya confabulado, se haya financiado secuestrar a un adversario político. Por favor, esto ya es que el país es muy... Pero también eso, doctor Pérez, ha querido ser utilizado, porque presentaron a alguien que ya cumplió su sentencia, lo han presentado para decir que todo lo que ha dicho es mentira, aunque ya en el desarrollo del diálogo dice que el 95% es verdad y que ahí hay un 5%... Y claro, y dice que conversaron, que le presionaron. Menciona gente como Julio César Trujillo, que está muerto, pero que además el país sabe y lo vimos cómo reaccionó frente a ese accionar. O sea, pura y burda propaganda, doctor Pérez. Bueno, efectivamente le salió el tiro por la culata, por lo que yo entiendo y por lo que veo, el señor que comenzó a decir por un lado, pero luego obviamente el peso de los hechos superó su afán de distraer y terminó aceptando de que prácticamente todo lo que se había afirmado era correcto, ¿no? Y no es la única prueba, evidentemente hay un conjunto de evidencias en el proceso que apuntan a la comisión de este grave delito de secuestro, ordenar el secuestro de una persona, inclusive en un país extranjero, ¿no? Claro, doctor Rivera, además de esto del secuestro, el tema del arroz verde, o que uno dice una oficina organizada en la presidencia de la República o desde la presidencia de la República con alguien que después termina siendo vicepresidenta de la Corte Constitucional y que su esposo hace un partido y ahora tiene candidato también, que es nada menos que el Gran Hermano. Entonces, doctor Rivera, no hace falta, decían, una constituyente porque se desvía y querrán hacer alguien a su medida también otro traje. ¿Cómo comenzar a salir? La respetabilidad de la Corte está en juego en virtud de estos tres jueces, pero también está en juego el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo comenzamos a caminar, doctor Rivera? Bueno, estamos pagando las consecuencias nefastas de haber sufrido 10 años ininterrumpidos de un poder concentrado y absoluto. En definitiva, vivimos 10 años de dictadura, de arbitrariedad, de omnipotencia
y de abuso del poder. Por eso se ha abusado del régimen de las inmunidades. Inmunidades más abuso del poder, más poder absoluto, igual corrupción. Por algo este famoso miembro de los comunes del Parlamento inglés, Lord Acton, decía: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese fue el caso del señor Correa. Y hemos tenido un gobierno que podríamos denominar de transición, que lamentablemente no ha sido frontal y directo en todos los ataques que había que hacer para desmontar la legalidad autoritaria. Algo se ha avanzado. La consulta popular del 4 de febrero del 2018 fue importante porque se eliminó la reelección perpetua, porque Correa quería la dictadura perfecta y la dictadura perpetua. Eso es lo que quería. Pero habría que preguntarse si el Ecuador tiene viabilidad con la Constitución actual. Yo diría que podríamos persistir en enmiendas graduales, pero el Ecuador definitivamente no tiene viabilidad con una constitución que se hizo en el marco del chavismo, de la corrupción del socialismo del siglo XXI y diseñada exclusivamente para que pueda caber en el ego y en el egocentrismo de un caudillo de desproporciones morales y de cinismo ilimitado que fue el señor Correa. La pregunta es, ¿cabe que el Ecuador tenga viabilidad con una constitución correísta? Yo tengo serias dudas. Por cierto que se puede cambiar en políticas de Estado, en apertura, en seguridad jurídica, pero descorreizar al Ecuador todavía va a faltar mucho tiempo. Sigue teniendo mucho poder en varias cortes y en varias instancias de la sociedad. Pues fue Correa el que inventó la consulta popular del 2011, Francisco, no solamente para meter la mano a la justicia, sino yo diría para colocar la estocada final contra los medios de comunicación, porque como era un líder mesiánico y populista, no admitía una intermediación entre el poder público y el Estado y los ciudadanos. No, él era el patrón, él era el redentor. No había ciudadanos sino siervos y pedigüeños que extendían la mano por su miseria o por su limosna. Y ahí incorporó un precepto constitucional que a mi juicio, me quiero referir al 312, que a mi juicio es un precepto que viola los principios esenciales de la Constitución, que son el principio de legalidad o el principio de la igualdad ante la ley. ¿Para qué? Para hacer que los medios de comunicación puedan morir paulatinamente. Al prohibir que un medio de comunicación pueda tener alguna otra actividad, sus socios o propietarios, en cualquier otra actividad productiva. Ya no se trata de la incompatibilidad con la actividad financiera a la que trató en la Constituyente de Montecristi. Se trataba de matar a los medios de comunicación. No en vano para el dictador los medios de comunicación eran corruptos, y enseñaban a Sabatinas a romper los periódicos y a pedir que lean el único periódico oficial, que era el Viejo Telégrafo, que no queríamos tomarlo gratis ni siquiera en las gasolineras. Entonces, Francisco, me parece que el próximo gobierno tendrá que continuar con mayor firmeza un proceso de recuperación de las libertades públicas y sobre todo de reinstitucionalización del Ecuador, porque el poder absoluto del correísmo lo que hizo fue devastar con todo vestigio de institucionalidad y dejar un país absolutamente desolado de institucionalidad, con leyes penales para perseguir al enemigo, como se ha resumido aquí en el caso del reglamento presencial para las candidaturas, que lo hizo con dedicatoria. Es decir, sufrimos las consecuencias de 10 años de poder omnímodo, de poder absoluto, de poder arbitrario, 10 años de dictadura. Doctor Ollarte, estos 10 años de dictadura más el tiempo extra que ha jugado este gobierno, con algunos cambios, diríamos así, en este tiempo extra, pero con una base e incluso con unos actores de estos, ¿no?, que vinieron en la revolución del siglo XXI. Se ve que entonces sí hace falta una profunda
reforma de la Constitución, y algunos dicen no, reforma no, sino hay que ir a otra. Y en la otra, claro, dirán que hay que cambiar, que por última vez se declaran terminados los tiempos a todo el mundo, pero hay que buscarle una salida. ¿Usted tiene esperanza de que, por ejemplo, la sentencia o la resolución de la Corte de los jueces del día de mañana en esto que se ha denominado una audiencia histórica, tomando en cuenta las inmunidades, le den una especie de esperanza al pueblo ecuatoriano de que podemos comenzar a trabajar una reinstitucionalización en el país, doctor Ollarte? A ver, es un tema importante. No me parece histórico porque no es la primera vez que ponemos a un expresidente de la República en esas circunstancias. Lamentablemente es así. Pero con su gabinete y con una serie de empresarios, y que en algunos casos dicen, oigan, pero a mí me chantajearon. Pues. A ver, a mí me parece, yo no voy a utilizar el término histórico porque todos somos históricos, todos somos refundadores, a cada rato hay que estar corrigiendo las cosas a punta de norma. Nosotros no nos vamos a corregir a punta de norma. O sea, cambie la Constitución 40 veces y 40 veces seguiremos obrando igualito nomás. Hay cosas que hay que corregir la Constitución, por eso yo suscribo plenamente el proyecto del doctor Hernán Pérez Luz, de Pablo Dávila y del Comité de Institucionalidad Democrática. Me parece un buen proyecto de reforma parcial. Pero claro, recordemos que las constituciones son el inicio, pues. A ver, como decía el célebre francés Bordeaux, las constituciones son como los vinos nobles. Nadie sabe el momento de su cosecha si envejecerán bien. Es decir, usted puede hacer maravillas y la maravilla le puede salir para atrás. Y también constituciones muy mal hechas y muy maltrechas le pueden salir bien, pues según cómo la aplican los órganos del poder público. Por eso son importantes, pues, las cortes y tribunales constitucionales en esta materia. Constituciones mal hechas que funcionan, o constituciones bien hechas que, bueno, no sirven, ¿no? Ahora, lo del tema del día de mañana, la audiencia de casación, ¿por qué es importante? Si usted no persigue el delito, lo promueve. Si usted, y voy a ser específico, si usted permite que en el Ecuador la contratación pública se base en la coima, en el aparente e indebido aporte de campaña, ¿para qué? Para que yo te entregue un dinero para que tú me des el contrato, o lo peor de todo, que como decía o como dice Osvaldo Hurtado, como en el Ecuador la corrupción es corrupta, en una de esas paga la coima y no le dan, pues, el producto, bien o servicio. En la cervecera parece que pasó eso también en algunos casos. Bueno, ahí pasaba de todo, pues, pero a ver, perdón, no había corte. Yo puedo discrepar con algunas decisiones de la Corte Constitucional actual, pero no estamos en las circunstancias anteriores. Tampoco eso quiere decir que sea un gran consuelo, ¿no? Vamos, cuidado con las cosas, pero claro, entonces, ¿qué hacían estos señores? Vea el caso del arroz verde, pues, el caso de soborno. No solo que el empresario pagaba una especie de aporte para que le den un contrato, sino que primero le daban el contrato y con el anticipo, lo que sea, pagaba la coima. O sea, a ver, perdón, con la propia plata estatal pagaba la coima. Obviamente usted va a decir, pero ¿cómo va a hacer eso? Claro, si no cumples, luego no te sigo pagando las planillas, cosas por el estilo. Por eso es que la obra pública en Ecuador es tan cara, pues. Por eso acá he puesto una planada de un terreno que sirve para nada, te cuesta 1.500 millones, mientras en Dinamarca y Suecia haces un horrendo puente con un túnel submarino por el mismo precio. Claro, ¿por qué en el Ecuador la vía Coya de 11 kilómetros te cuesta 220 millones? Es decir, a 20 millones el kilómetro, cuando en Alemania te cuesta, qué sé yo, millones el kilómetro de autopista. ¿Por qué? Porque hay unas cuestiones de por medio. Ahora, ¿a qué voy? Si usted permite que el corrupto no sea perseguido, lo está promoviendo. Porque el otro que va a decir, bueno, pues ha sido buen negocio del corrupto, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo? Si llevo un carguito público y me dan un hospital y listo, ahí me hago millonario de una vez, sin necesidad de tanta tontería. O si usted ve que a los que persiguen los liberan, o que los condenados, porque también pasa eso, pues vea el caso de Alex Twin, le condenan a 5 años, cumple 2 y se va, ¿y dónde? Entonces, claro, con ese sistemita, además, es importante... Y no se recupera la plata.
pero hay que corregir otras cosas que no se han corregido. A ver, la Constitución dice que el peculado es imprescriptible. Entonces, claro, tú no puedes derogar el peculado, pero le vacías de contenido nomás, que fue lo que se hizo en el Código Integral Penal. El tema de la asignación de contratos a dedo, sobrepasando la reglamentación y la normatividad, que era hasta el anterior Código Penal, era peculado, pues, según el artículo 257-C. Era una especie de peculado imprescriptible que se juzgaba en ausencia. Y resulta que usted llega y hace el Código Integral Penal y me dice que eso mismito que antiguamente era peculado según el 257C no es... del Código Penal anterior, ahora es trafiquito de influencias. Pues. Trafiquito de influencias que sí prescribe. Trafiquito de influencias que no se puede perseguir en ausencia. Entonces usted se larga nomás del país, aguanta los 5 años y vuelve después campante. Ha prescrito. Y eso se permite que se haga. Así nomás se hacen las cosas. Entonces, es difícil una lucha contra la corrupción así, con estas cuestiones, con estas apariencias. Pero si además, con todo lo que tenemos, con las ventajas de las inmunidades, los requisitos de prejudicialidad, de procedibilidad que vas metiendo, con el tema de que ya no es el delito el mismo que antes, no les terminas condenando, bueno, pues entonces se vende país con hermosa vista al mar. Para concluir esto, les voy a pedir a los tres entonces un mensaje. ¿Cómo debería actuar el pueblo ecuatoriano? Solo estar con esperanza de que se cumpla, vigilantes de lo que ya algunas gentes han comenzado a decir, oigan, ya está pasando esto y hay 2 que van a echar abajo, esto quieren anular. Doctor Pérez, ¿cómo actuamos? ¿Qué esperamos? Bueno, después de escucharle a Rafael esa excelente exposición, yo reitero de que sí creo que esto es histórico. Yo sé que el término a veces está manoseado y va perdiendo un poco su peso, pero en este caso me van a permitir insistir en este asunto por las dimensiones, por el efecto devastador que tendría el Ecuador si estos personajes salen libres realmente. El efecto contaminante que vamos a tener va a ser prácticamente imparable. Y yo creo que el país debe estar atento, debe estar vigilante, debe estar consciente de que se está jugando aquí una parte importante de nuestro futuro como país, pero también debemos hacer una reflexión, ¿verdad? Somos también nosotros los ecuatorianos los que tenemos mucha responsabilidad por lo que está pasando. Como decía Ramiro, fueron estos 10 años. Estos 10 años la sociedad ecuatoriana lamentablemente también fue víctima o fue sobornada de alguna manera y guardaron muchos, no todos obviamente, silencio, miraron hacia otro lado, agacharon la cabeza, abrieron los bolsillos y simplemente ignoraron. Toleraron. ¿Verdad? Una tolerancia terrible. Y hoy estamos pagando. Hoy el sistema de salud pública, por ejemplo, no es sino la consecuencia de esta corrupción que se fomentó desde la más alta dignidad del Estado. Hoy la entrega de hospitales, la forma como se ha venido manejando la construcción de centros de salud, no es sino un reflejo de todo este fenómeno terrible que hemos sufrido. El deterioro de la democracia y de la legalidad, ¿no? Esperemos mañana, confiemos en que se haga pues justicia. No estamos hablando que queremos aquí pues que se haya un abuso, pero ha habido un debido proceso que se ha respetado en 2 instancias. Las partes han tenido amplio tiempo de poder exponer sus puntos de vista. Las sentencias no es un delito complicado, además creo que la descripción que ha hecho Rafael es sencilla, es simplemente esto es pan de todos los días en el Ecuador, esto no es nada nuevo, no es un delito demasiado, la trama de corrupción es bastante sencilla, es la que también se desmontó en Brasil y la que se desmontó en Perú. Lo novedoso es que se llegó a altos niveles, como usted dice, Francisco, esto se manejaba desde una oficina de la Presidencia de la República, pues no, entonces no me van a decir ahora que la señora Pamela Martínez era la que mandaba en el país y asignaba los contratos y recibía las coimas, pues no, eso me parece que ningún niño va a creer. Ahí sí resultaría solo abuso de confianza, no siquiera asalto a las arcas. Sí. Pero bueno, claro.
Esperemos que esto vaya a salir como debe salir, pero el problema es luego de la sentencia, es que sean confirmadas. ¿Qué vamos a hacer en los ecuatorianos en el país? Porque esto nos afecta a nosotros. En el fondo estamos afectados. A nadie le gusta que un expresidente de su país sea un delincuente, pues obviamente haya cometido semejantes delitos, que esté acusado, sea sentenciado por dos tribunales de justicia. Eso nos desmerece a todos nosotros. Es decir, nosotros deberíamos tener más expresidentes como el doctor Osvaldo Hurtado, el doctor Borja, que pueden caminar por la calle sin que sean tachados de corruptos o de abusivos, ¿verdad? Pero no, lamentablemente es la excepción a una regla que hemos tenido, ¿no? Exfuncionarios públicos que de la noche a la mañana no pueden explicar el tren de vida que llevan y así por el estilo. Fortunas que representan, ¿sí? Doctor Rivera, ¿con qué ojos miramos lo de mañana y lo que ha dicho el doctor Pérez, ¿no? O sea, la reflexión del Estado frente a la vergüenza de habernos permitido que nos atropellen como nos han atropellado, doctor Rivera. Sí, el doctor Pérez tiene razón en lo que ha señalado. Cuando el Ecuador tenía que pronunciarse por la Constitución de Montecristi, no superamos el 15% de ecuatorianos que habíamos rechazado esa monstruosidad, mientras que el 85% de los ecuatorianos estaba enamorado, embelesado, distraído por el carisma, por el mesianismo del señor Correa. Punto número 1. Punto número 2. Hay sociedades que por ausencia de leyes y de instituciones, sus hábitos, sus creencias y sus prácticas están emparentadas con la corrupción. Es decir, no solamente roba el gran ladrón que estructuró en el seno del Estado una maquinaria de corrupción, sino por donde usted va hay gente que trata de perjudicarle y trata de sacarle ventaja por encima de la ley y por encima de las normas. Al Estado que tuvimos que soportar 10 años, al Estado de propaganda, que nos quedó también un Estado de corrupción. Por eso podemos dar 1000 ejemplos de las trabas, de los recovecos, de las interpretaciones, de las mañoserías que se hizo por quien creía que el poder iba a ser para toda su vida, por quien creía que debía tener impunidad absoluta. Por eso se dio el lujo de armar desde la mismísima presidencia de la República una estructura delictiva criminal. Cuando usted habla de corrupción en la historia y uno dice, cíteme un ministro del gobierno de tal o de fulano de mengano, resulta difícil y puede encontrar un funcionario que en efecto violó la ley e hizo algo incorrecto. En el caso del señor Correa es inverso. Si uno invita, dígame un funcionario de alto nivel que no haya estado involucrado en actos y en la trama de corrupción, es casi imposible. Este debe ser el único gobierno donde todos sus ministros, asesores, subsecretarios, gerentes, fueron parte constitutiva de una mafia, de un cartel que estableció la criminalidad en el mismo seno del Estado. Por eso habría que esperar que el día de mañana se confirme la sentencia, porque caso contrario, no consentido, indeseado, yo diría, le condena al Ecuador por mucho tiempo, porque entonces ya no habrá posibilidad de creer que en el servicio público el objetivo tiene que ser el bien común, sino el servicio de lo público. No habrá posibilidad de encontrar en la política un espacio para la ética, para la moral, para el bien común, para la solidaridad, sino solamente la oportunidad para el enriquecimiento. Yo espero que mañana el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia se ratifique en lo sustantivo. Ahí hubo un delito, ahí hubo una estructura criminal, ahí hubo todo un equipo dedicado para delinquir, y el hombre, el inspirador, el motivador, era el hombre que estaba detrás, que no firmaba, que no hablaba, que no utilizaba el teléfono, sino que daba instrucciones personales. La que llamaba a los empresarios de la construcción, lo sé por algún conocido constructor, era la mismísima ministra.
y le decía, le da el contrato y tiene que dar el 15%, 10% para el gobierno y el 5% para financiar la revolución ciudadana, y le amenazaba y le decía, de esto sabe el presidente, pero ministra, la utilidad que yo estoy teniendo en esta hora va a ser del 10%, no puedo. Y entonces había algunos empresarios que fueron víctimas de la extorsión y otros que fueron parte de la trama de la corrupción, exactamente como sucedió con Benito Mussolini en Italia o con Hitler en Alemania. Habían empresarios para los cuales fue funcional el estado de corrupción porque igual tenían tuvieron éxito económico, e impunidad. Doctor Ollarte, con usted concluimos entonces esto. ¿Qué debemos esperar mañana? ¿Cómo reaccionar? Y uno dice, el día de ayer nomás comentaba con alguien que tuvo la paciencia de escucharme, ¿qué hacemos ya hemos dicho aquí mismo que la Corte Constitucional nos ha dado esta nueva? ¿Qué hacemos con las sentencias de la Corte Constitucional que nadie les para bola, que siempre hay espacios para decirles no tomamos en cuenta esto? ¿Qué hacemos con los jueces a los que no les cumplen las sentencias? ¿Qué hacemos con este país, doctor Ollarte, si el mensaje mañana podría ser el de venga la manzana, dele un golpe y váyase? Doctor Ollarte. A ver, voy a conceder lo de histórico, está bien. Ya. Pero será histórico si es que la cosa sale bien, pues porque si la cosa sale... Bueno, mañana no se ha de resolver el recurso de casación, tampoco esperemos eso. Son 15 recursos, hay que fundamentar los 15 recursos, difícilmente eso será mañana, pero bueno, nos referimos a la casación, a la audiencia de casación que inicia el día de mañana. Ojo que aquí no se va a volver a analizar los hechos, y no vamos a volver a decir si Correa es culpable o inocente, ese tipo de cosas, si han ocurrido o no. Eso está aprobado. Exactamente, pero claro, a ver, ojalá que lo histórico no sea de que encuentres una falla horrible en la sentencia condenatoria que permita otorgarle la casación a Correa y compañía. Eso también ya sería para decir, oye, entonces condenaste tan a la maldita sea que ve cómo terminó esta cosa. Además, claro, la gente empieza a elucubrar, ¿no? A ver, quiénes se integran en el Tribunal de Casación, el amigo de Yalc. También podemos seguir elucubrando de quiénes son los miembros del Consejo de la Judicatura. Yo de eso no voy a dejar de hacer los señalamientos de gente que integró la Corte Cervecera, pues a mí no me da ninguna confianza, o gente que estaba en el Consejo de Comunicación que le cerró a Teleamazonas 3 días, tampoco me da ninguna confianza. ¿Ya? Entonces, yo no nací antes de ayer, yo también fui de los que en 2007, el 7% que votamos no a la convocatoria de la constituyente, porque sabíamos quién era esa constituyente. Yo incauto no soy. Hay gente que aprobó la ley de comunicación. No solo eso, pero a ver, comencemos. Hay gente que hizo... ¿Quiénes son los que le entregaron plenos poderes a la Asamblea Constituyente cuando eso no estaba en la consulta popular? Porque era para hacer la Constitución, no para decir, tenemos plenos poderes y destituimos a todo el mundo y nos sacamos a todo el mundo de encima y reemplazamos al Congreso, etcétera, etcétera. ¿Quiénes hicieron eso y con el voto de quién? Gente que ahora no sé por qué santifican, pues, viejito. O sea, yo ya quiero también ser de esa clase de gente que hago esa clase de estupidez, es decir, que el día de mañana soy un tipo buenísimo porque hablo mal del Correa, pero si le serví, pues, fui funcional, le entregué todo lo hice, y ahora soy el buen agente. ¿Por qué? Porque el otro no me dio lo que yo quería. Veleitas de esa clase. Yo también fui del 11% que votamos que no en la Constitución 2008, porque si usted me trae, y la Constitución 98 no es que era perfecta, tenía sus bemoles, pero si me vas a cambiar de Constitución tiene que ser mejor que la anterior, pues no peor. Es mejor en algunas cosas, en el sistema de control constitucional es indudablemente mejor, pero bueno, ¿para qué? Para ponerte una corte cervecera y eso no sirve. Bueno, a ver, lo histórico de mañana es que ojalá no nos sigamos olvidando de otras cosas, pues, porque aquí la gente va y pasa de agache. Ya nos olvidamos, ¿en qué gobierno fue aquel presunta persona que iba a ser ministro de Agricultura y que estaba comprando el cargo? ¿Cuándo fue? Eso está como el tema de los hospitales. A ver, eso de que yo no fui como niños en casa, ¿quién rompió el vaso? Yo no fui, nadie fue. Y con eso basta, yo no he sido. El presidente de la República, Lenín Moreno, ¿cuándo va a contestar el tema hospitalario? Si el servicio de salud es competencia exclusiva del Estado Central, ¿quién fue? Ya, pero por la
¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando el tontorroneo de que salga uno a decir yo no he sido y con eso ya lo hemos arreglado todo? El tema de las ventas de puestos, el tema de los diezmos, todo el mundo pasa de agache. Claro, el caso de mañana es tan histórico que resulta que el resto pasa de agache, el resto está feliz. Pues. Quizá ese ha sido el éxito de este caso, ¿no? El que todo el mundo nos concentremos en y toda la infraestructura de delincuencia que se organizó pase de agache, se queden con la plata y no podamos hacer nada. Claro. Vea, en los 80, cuando uno era muchacho, en los 80, ¿cuáles eran los grandes casos de corrupción? El arroz con gorgojo, las muñecas de trapo, los $150,000 del Rangací, el caso de Ecohospital. ¡Pucha! ¡Tontería! Ni para las colas de los actuales. Por supuesto. Doctor Ollarte, muchísimas gracias al señor doctor Hernán Pérez Luz también, al señor doctor Ramiro Rivera y al doctor Rafael Ollarte. Un acercamiento a lo que significa lo de el día de mañana y lo que hacen nuestras cortes y cómo deberían recuperar la institucionalidad. Luego de este corte regresamos. Muchas gracias nuevamente. Calidad. Innovación. Completamente democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional.